Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra, y en este caso a la segunda parte de nuestro tema, la voluntad de Dios. Este es un tema relevante en cuanto a que estamos al principio de un año y normalmente en el principio del año las personas hacen sus propósitos, ponen sus metas, sus planes para el año que está comenzando. Y para nosotros los creyentes es fundamental enfocarnos en la voluntad de Dios para los planes que tengamos en este año, por cuanto que es la voluntad de Dios la que prevalece sobre nuestros planes en primer lugar. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Esto significa, el entrar al reino de los cielos significa vivir en la abundancia de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, de manera que el camino para cosechar todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros es el camino de hacer su voluntad. Por un lado. Por el otro lado, los resultados de la voluntad de Dios son buenos, agradables y perfectos, porque de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y parte de esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios la encontramos también en tercera de Juan capítulo 1, versículo 2. Cuando Dios dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Y prosperar el alma significa hacer nuestros los planes que Dios tiene para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, y para llevar tu vida en aumento como la luz de la aurora. De tal manera que necesitamos poner nuestra mirada en los planes de Dios, en las cosas espirituales, no en las terrenales, naturales o temporales, como dice también la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, que pongamos nuestra mirada no en las cosas terrenales que son temporales, sino en las cosas celestiales que son eternas. Y lo mismo nos dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Ahora, la voluntad de Dios es algo de lo cual nosotros necesitamos decidir hacerla, decidir vivirla. La voluntad de Dios no es algo que viene en automático, digamos. Debemos recordar que usted y yo estamos en una batalla constante. La palabra de Dios nos dice que tenemos un enemigo que nos quiere robar, destruir, arruinar la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Y ese enemigo, si bien inicialmente es el diablo usa también dos instrumentos que son el ego, la carne, el yo, y nuestra voluntad propia, y además la forma de pensar del mundo. Necesitamos salir de ese enemigo que es nuestro yo, nuestra carne. La palabra de Dios dice en Juan 3:30 que es necesario que Él crezca en nosotros, pero que nosotros menguemos, y menguar nosotros significa hacer menguar el yo, hacer menguar el ego, la carne, nuestra propia voluntad, que son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, explica exactamente cuáles son esos enemigos de Dios. Son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, o lo que es lo mismo, la autocomplacencia, la autogratificación, la autoexaltación, la autopromoción, la autodeterminación, todo lo que tiene que ver con nuestra propia voluntad, caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Hoy en la mañana, cuando comenzamos esta serie, hablamos acerca de que la voluntad de Dios, en primer lugar, es nuestra salvación. En segundo lugar,
la voluntad de Dios para con nosotros es el arrepentimiento, el arrepentimiento de las obras muertas, el arrepentimiento de la vieja manera de vivir. En Mateo capítulo 3, versículo 2, cuando Juan el Bautista comenzó a preparar el camino del Señor, de su primera venida, su primer mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, cuando vino Jesús predicó el mismo mensaje. Lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 17 y en Marcos capítulo 1, versículo 15, que las personas se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Y que por ello es importante que usted y yo entendamos el arrepentimiento. El arrepentimiento no solo tiene que ver en cuanto a cuando cometemos un pecado o en cuanto al dolor por haber pecado o las consecuencias del pecado. El arrepentimiento va mucho más allá. El arrepentimiento tiene que ver con que nosotros nos volvamos, no solo nos arrepintamos del pecado por las consecuencias o por el dolor que eso puede representar para nosotros, sino principalmente por el dolor que le ocasionamos al corazón de Dios, por un lado. Por el otro lado, por haberle fallado a aquel que nos ama más que nadie. Y en segundo lugar, cambiar nuestra manera de pensar respecto al pecado. El dolor requiere un cambio de mente total, el arrepentimiento requiere un cambio de mente total que solo puede ser producido con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y en Lucas capítulo 15, versículo 17, la palabra también nos revela lo que significa verdaderamente el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un volver en sí, como pasó con el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 20. Ahí si leemos ese pasaje, dice la palabra lo siguiente, permítame. Dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta ahí está lo del pecado. Sin embargo, el arrepentimiento viene a continuación, y en el versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es lo que encontramos en ese volver en sí? En primer lugar, hay un cambio de actitud y de pensamiento. En Juan 15, 17, cuando el hijo pródigo dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? También hay un cambio de decisión. En Lucas 15, 18 dice: me levantaré e iré a mi padre. Hay un reconocimiento genuino del pecado, es decir, hay una alineación de nuestra alma con el corazón de Dios. Cuando en Lucas 15, 18 el hijo pródigo dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aparte, en Lucas 15, 19, cuando él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, lo que está manifestando es un cambio de emociones y sentimientos. Y finalmente en Lucas 15, 20, cuando dice:
levantándose vino a su padre, hay un cambio de acción. De tal manera que el arrepentimiento implica un cambio de actitud y de pensamiento, un cambio total de nuestra mente, de actitud y pensamiento, de decisión, un reconocimiento genuino del pecado y de que la vieja manera de vivir no es agradable al Señor, un cambio de emociones y sentimientos y un cambio de acción. Eso es lo que el arrepentimiento, y el arrepentimiento es la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son los resultados del arrepentimiento? Eso los encontramos en Lucas capítulo 15, versículos del 20 al 24, dice la palabra: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En este pasaje vemos por lo menos que hay 8 resultados, 8 beneficios, 8 bendiciones del arrepentimiento. En primer lugar, que el Padre, nuestro Dios, es movido a misericordia, como dice Lucas capítulo 15, versículo 20. Y también en primera de Juan capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por el otro lado, también en primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la palabra de Dios también nos dice en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23, que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Entonces, cuando nos arrepentimos, lo primero que hay es que tenemos un encuentro con la misericordia de Dios. En segundo lugar, tenemos un encuentro con aquel que es el que nos provee de la misericordia y de muchas cosas más, un encuentro con el Padre, un encuentro de amor con el Padre, como lo vemos en Lucas también, capítulo 5, versículo 20, que cuando el Padre se encuentra con el Hijo, cuando lo va a buscar es movido por misericordia, y cuando lo encuentra le abraza y le da un beso, y eso nos habla de la revelación del amor del Padre. Y Mateo capítulo 11, versículo 27 dice: Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una cosa es que usted y yo seamos hijos de Dios, otra cosa es que usted y yo vivamos como hijos de Dios. Una cosa es que Dios sea nuestro Padre, y otra cosa es que vivamos como que Dios es nuestro Padre. Cuando hay un verdadero y un genuino arrepentimiento, cuando hay un verdadero entendimiento de lo que es el pecado y el arrepentimiento, usted y yo vamos a recibir una nueva revelación de ese amor del Padre. Vamos a recibir una revelación aún mayor de lo que es el amor del Padre para nosotros, y eso va a implicar que no solo seamos hijos de Dios, sino que vivamos como hijos de Dios, y eso va a implicar también un cambio en nuestra relación con el Padre. Ya no solo vamos a decir que Él es nuestro Padre, sino lo vamos a vivir como que es nuestro Padre. El tercer regalo, entonces el primer regalo es un encuentro con la misericordia de Dios, el segundo regalo es un encuentro con el amor de Dios, un encuentro con la paternidad de Dios. El tercero, dice la palabra en Lucas capítulo 15, versículo 22, que el Padre les dijo a sus siervos que le dieran un vestido nuevo al Hijo, y eso significa un corazón limpio, una nueva unción. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, la palabra también dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
El cuarto regalo es un anillo, es que pusieron un anillo en su mano, y eso significa un nuevo nivel de poder y autoridad. En Hechos 1:8 recordemos que la palabra de Dios nos dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y el vestido nuevo es una unción nueva del Espíritu Santo para ese hijo. Por lo tanto, también implica un nuevo poder y una nueva autoridad. Pero también dice calzado en sus pies, y el calzado es el apresto del Evangelio, y eso nos habla de una mayor revelación, de un mayor conocimiento de Dios. Por el otro lado, el sexto regalo es un becerro gordo, y eso implica, y eso nos habla de prosperidad integral, de abundancia. Y recordemos que la palabra nos dice en 3 de Juan 1:2 que el Padre desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. El séptimo regalo que encontramos ahí es en Lucas 15:23, cuando el Padre dice: comamos, y eso implica la provisión de todas nuestras necesidades. Recordemos en Filipenses capítulo 4, versículo 19, la palabra de Dios dice que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y finalmente, el Padre dice: hagamos fiesta, y eso implica gozo. Y cuando usted y yo vivimos en el arrepentimiento, vamos a experimentar nuevos niveles de gozo en el Espíritu. Recordemos que el reino de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 14, versículo 17, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que, para resumir, la voluntad de Dios para nosotros, para este año también, es que usted y yo crezcamos en el arrepentimiento, y eso significa una transformación en nuestra manera de pensar con respecto a todos los asuntos de la vida, que ya no pensemos como piensa el mundo, porque esa forma de pensar está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne, sino que nos renovemos en nuestro entendimiento, en el espíritu de nuestra mente, que nos renovemos por la palabra de Dios y por el Espíritu, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese cambio de nuestra mentalidad, ese cambio de nuestra manera de pensar, implica nuestros pensamientos, actitudes, motivaciones, decisiones, implica emociones, cambio de sentimientos y cambio de decisiones y acciones. Y el resultado será una mayor plenitud de vida. Dios quiere que este año usted y yo, independientemente de lo que pase a nuestro alrededor, independientemente de lo que suceda en el mundo, Dios desea que seamos prosperados y tengamos salud en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Las cosas terrenales no necesariamente nos tienen que afectar si usted y yo estamos firmes en la roca, tenemos nuestros pies, nuestra vida fundamentada en la roca que es Cristo. Y para tener fundamentada nuestra vida en la roca que es Cristo, necesitamos el arrepentimiento. Así que una de las cosas, uno de los planes, uno de los propósitos que necesitamos tener es no esperar a que cometamos el pecado para arrepentirnos, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que lo que la Biblia considera pecado, nosotros lo consideremos pecado, de tal manera que cuando venga la tentación, usted y yo venzamos la tentación con las armas de nuestra milicia, que son la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche, y si Dios lo permite, el día de mañana seguimos compartiendo otras perlas de la palabra acerca de la voluntad de Dios para nosotros en este 2025. Bendiciones, un abrazo y que descansen.